Bueno, hola profe, yo soy Mailena Rus y voy a hacer este video con Florencia Melchor sobre la unidad número 1, sobre los textos de Abadi Cantarelli y de Grimson y Tentifanfani. Bueno, yo voy a comenzar hablando sobre el primero de los textos, donde encontramos que va como explicando un poco las transformaciones que se fueron dando en el Estado de Argentina. Lo que dice básicamente es que en la actualidad el Estado fue perdiendo poder, fue perdiendo centralidad, fue perdiendo esta capacidad de formar ciudadanos, ¿sí? Que los ciudadanos ya no se sienten representados por el Estado, como que lo ven como algo malo, no quieren formar parte de él tampoco. Y cómo es que se fue dando todo esto, ¿no? En esto de que fue perdiendo la centralidad. Hay que tener en cuenta que en los 70... antes, por ejemplo, no había tantas escuelas privadas, era todo más bien estatal, había un estado de bienestar donde el Estado, en un estado de bienestar, el Estado es el que se hace cargo, digamos, de todo, del control de todas las cuestiones económicas, educativas, de salud y demás. Entonces tenía un poder muy fuerte el Estado en ese momento, cuando es un estado de bienestar. En ese momento, en esos momentos, las posibilidades de mantener un cierto estilo de vida era mucho más factible, la repartición de las riquezas era mucho más equitativa, había ya una cuestión donde los sueldos alcanzaban para mantener cierto estándar de vida, digamos. Cuando el estado de bienestar comienza a desarmarse, comienzan a aparecer otros factores. Empiezan a perder centralidad del Estado y empiezan a aparecer otros factores como los mercados, el banco. Empiezan a aparecer cuestiones ya los medios de comunicación hegemónicos que comienzan a cuidar los intereses de las grandes empresas, de las corporaciones y demás. Entonces lo que hacen es promover una cuestión aestatal que lo que hacen es formar una subjetividad que se construye por fuera de lo que es el Estado, ¿sí? Entonces empiezan a construir, por ejemplo, esta cuestión de que el ciudadano pasa a ser un consumidor, ¿sí? Lo denigran a que el ciudadano sea un consumidor, en donde tiene un rol, una definición económica, digamos. Ya tiene una definición económica como un usuario y un consumidor, lo degradan a eso. Esto, bueno, viene porque de la mano de que aparece una sociedad de consumo, ¿sí? Entonces, a partir de lo que es la sociedad de consumo, se degrada lo que son los ciudadanos como consumidores, usuarios y consumidores. Otra cuestión que aparece es esto de la víctima demandante. ¿Qué es la víctima demandante? Sería esto de que esas personas que le exigen al Estado que cumpla con determinadas cuestiones, pero que a la vez no le gusta que el Estado le demande. O sea, yo pretendo que el Estado cumpla con determinados requisitos, determinadas pautas, servicios y demás, pero no quiero pagar, los impuestos son muy altos, el Estado roba, aparecen todas estas cuestiones donde el Estado lo ven como algo malo. Entonces es esto de demandar, pero yo no puedo ser demandado. Es esta cuestión de demandarle al Estado, pero que a mí no me puedan demandar nada. Entonces aparece mucho esta figura de empezar a ver al Estado como algo malo, como algo que es malo. Y esto viene con una connotación importante de lo que son las fuerzas de los medios de comunicación que trabajan para las empresas, para las grandes corporaciones y los intereses y demás, que lo que vamos a ir viendo es que toda esta movida que van haciendo es para desprestigiar el Estado a favor de los intereses empresariales, ¿sí? Otra cuestión
como es que aparece es esto de que se desprestigia la política. Ya desde lo que es la dictadura militar, donde aparece esto de que, bueno, el que habla de política en la escuela desaparece. O sea, es algo peligroso, está mal hablar de política. Y eso perdura hasta el día de hoy. O sea, es el día de hoy donde un maestro habla de política en la escuela o se menciona la política en la escuela y está mal visto. Lo filman y los medios de comunicación lo demonizan como si fuese una cuestión peligrosa. Es una cuestión que no se puede hablar. La política no tiene que ver con la escuela, cuando la política atraviesa todo. Entonces, empiezan a aparecer también estas figuras de estas personas que dicen, bueno, yo soy apolítico. Y no puedes ser apolítico, porque la política atraviesa todo. Aparecen mucho estas figuras de que dicen, bueno, yo tengo que salir a trabajar todos los días, no me importa. Son todos iguales, no me importa quién gobierne, total yo tengo que trabajar todos los días. Entonces hay una falta de entendimiento de que la política realmente atraviesa todo, entonces no es lo mismo quien gobierne o lo que pasa en la política, porque según quien gobierne van a ser la inflación que tengan tus productos, va a ser la posibilidad de consumo que tengan los consumidores que vayan a tu negocio, por ejemplo. Atraviesa absolutamente todo, entonces no se puede ser apolítico, es imposible ser apolítico. Pero está tan demonizada la política, el Estado, todas esas cuestiones que le juegan a favor a los intereses empresariales y a los intereses de los grandes monopolios y demás, porque ¿qué pasa? Si las personas toman a la política como algo malo, el Estado es algo malo, la política es algo malo, no me tengo que meter, son todos iguales, el Estado roba, bueno, todas estas cuestiones que empiezan a aparecer, la gente no se mete, no se involucra, entonces es mucho más fácil manejar a las masas desde la ignorancia y desde que ellos estén por fuera de la situación, es mucho más fácil manejar a las masas de esa manera. Entonces, pasa esto que vengo contando, ¿no? Que se demonizan estas figuras de la política y del Estado, entonces aparecen estas personas que dicen, bueno, yo soy apolítico, no me meto, y después votan cualquier cosa, y votan, no sé, por ejemplo, un Estado neoliberal, un Estado liberal que trabaja con lo que es la libertad del mercado y que el mercado maneje todo, que claramente las políticas empresariales no tienen nada que ver con una política estatal. Ahora vamos a ir a eso. Pero son intereses totalmente diferentes, los intereses empresariales que los intereses del Estado. Entonces, vos siendo de clase media, baja, no podés estar votando partidos que jueguen a favor de las empresas que claramente van a estar en contra de tus intereses. Entonces, bueno, ahora vamos ahí. Porque, ¿qué pasa? Aparece también lo que es el debilitamiento de los partidos políticos también. Que antes los partidos políticos eran como parte de la identidad de una familia, por ejemplo. La familia es peronista, la familia es radical. Era parte de la identidad de cada uno, como si fuese un equipo de fútbol. Nosotros somos de River, por ejemplo. Bueno, eso comienza a desaparecer también, esa identidad política, esa identidad con un partido político, comienza a desaparecer. Y empiezan a identificarse más con las marcas, con las redes sociales, empiezan a identificarse con ciertos productos, con cuestiones más empresariales, ¿sí? Y bueno, ahora va esto de que la fidelidad pasa a ser más empresarial que hacia lo que son las cuestiones políticas. Y ahora vamos a lo que yo venía hablando antes, esto de que los intereses empresariales, la lógica empresarial, difiere mucho de lo que debería ser la lógica estatal. ¿Por qué? Porque la lógica empresarial es, bueno, esto no me sirve, esto no rinde, esto no produce, lo elimino. Esa es la lógica empresarial, que se contrapone totalmente con lo que es la lógica del Estado. Porque en el Estado lo que no produce vos no puedes eliminarlo.
Entonces, ¿qué pasa con los abuelos, con los jubilados, con los niños? Bueno, podés eliminarlos. Entonces, se contraponen mucho los intereses empresariales de los intereses estatales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos viene a gobernar un Estado más bien neoliberal, donde se defienden los intereses empresariales del mercado, todo eso lo hacen en pos de los jubilados, de los niños, de la salud pública, de los enfermos. Bueno, a ver. Bueno, todo esto lo hacen en pos de quienes no producen, quienes son un gasto para el Estado. Entonces, acá aparecen estas cuestiones de que, por ejemplo, en el 2001 salían los abuelos diciendo, bueno, si nos van a tener así, los jubilados, si nos van a tener así, mejor mátennos, porque nos estamos muriendo de hambre. Y eso no le interesa a los intereses empresariales. Esto no le interesa a los sectores empresariales porque es algo que no produce para ellos. Entonces, según la lógica empresarial, lo que no produce se elimina. Y en este caso, por ejemplo, en un Estado neoliberal donde tenemos libertad de mercado y demás, y el Estado se pierde esa centralidad, desaparece, empiezan a manejar todo libremente, cuestiones privadas y demás, y no hay control estatal, los que salen perjudicados son justamente las personas enfermas, los jubilados, los niños y demás. Entonces aparecen todas estas políticas que hubo en los 90, que terminaron con lo que pasó en el 2001, que reventó en el 2001. Entonces, bueno, lo que no produce debe ser eliminado según las políticas del mercado. Entonces, bueno, ahora va a seguir hablando Flor sobre lo que es el texto de Grimson y Tenty Fanfani, pero vamos a hacer esta relación que viene. Pues Flor va a hablar sobre lo que son las mitomanías en cuanto a la educación. Entonces, bueno, va a hablar sobre estos mitos que se van generando y que tienen que ver justamente con esta pérdida de centralidad del Estado. Con esto de que se busca reducir el Estado al mínimo. Entonces empiezan a aparecer esto de que la educación pública, la educación estatal es un desastre, que eso se ve mucho en los medios de comunicación, que denigran a la educación pública, todo lo que sea público, que denigran a los docentes, que bueno, todo eso lo va a ir hablando Flor, pero bueno, se produce este desprestigio hacia la educación pública y demás, y todo esto agrede con los fines de hacerlo desaparecer, de reducirlo al mínimo, de que haya escuelas privadas, de privatizar todo, porque justamente es desde la política mercantil, esto es un gasto, todo eso son gastos, todo lo que sea alguna política, no sé, hospitales públicos, escuelas públicas, universidades públicas, todas estas cuestiones donde el Estado interviene, lo que buscan ellos es reducirlo al mínimo, que el Estado no se meta, básicamente. Así que bueno, lo que va a decir Flor viene relacionado justamente con esto de querer reducir al Estado al mínimo, de denigrarlo, de la pérdida de centralidad del Estado por parte de quienes tienen intereses económicos como las empresas, las grandes corporaciones y demás. Así que bueno, ahora vas a ir hablando Flor. Bueno, hola profe, soy Florencia Melchor y voy a explicar el segundo texto que nos tocó con Magdalena Larrús, que se llama Mitomanías de la Educación Argentina y es de los autores Grimson y Tenty Fanfani. Lo primero que me gustaría mencionar es ¿qué son las mitomanías? Cuando hablamos de mitomanías hablamos de la tendencia a fabular o transformar la realidad, el hecho de mitificar a una persona o un hecho determinado. Entonces hablamos de que estas mitomanías no son una realidad, sino que son creencias, son prejuicios que la sociedad va estableciendo y va reproduciendo con el tiempo,
muchas veces de boca en boca. Y de esta manera, estas mitomanías quedan tan arraigadas que muchas veces se crean falsas verdades. Pero tenemos que tener en cuenta también que estas mitomanías siempre algo de verdad tienen. Otra cosa que me gustaría mencionar es que estas mitomanías le sirven de alguna forma al mercado para convertir el sistema educativo en algo propio, como de alguna forma apoderarse de la educación y transformarla en un negocio, en algo para comprar y vender. Y esto sucede por lo que mencionó mi compañera Maylem, que se menciona en el anterior texto, esto de que se pierde la centralidad del Estado, que se deja de creer en él. Entonces lo que hace el mercado es ocupar su espacio y se apodera de la educación, como mencioné hace unos minutos, y la convierte en un negocio, básicamente. Entonces todas estas mitomanías que de alguna forma logran como destacar lo negativo, porque bueno, ahora voy a mencionar que hay dos grupos, pero primero quiero mencionar que de alguna forma las mitomanías logran desprestigiar al docente y buscan cómo reducir el poder de los docentes al mínimo. Entonces, en este texto de mitomanías de la educación argentina se mencionan dos grandes grupos de mitomanías. Por un lado tenemos las positivas, los grupos de los positivos, que obviamente estamos hablando de la visión positiva de la docencia, que es más que nada lo que quieren creer los docentes de sí mismos. Una de las mitomanías que se menciona es el docente de Superman. Es esta idea de que el docente lo puede todo, que está presente en todo, que está atento a todo, que tiene que ser mago, que tiene que saber superar los obstáculos, que tiene que resolver problemas. Entonces, de alguna forma se busca también cosas muy contradictorias, como que tomarse en serio el trabajo, pero a la vez ser alegre y con sentido del humor. Entonces se le exige demasiado, pero se le exige demasiado, y hablamos de ciertas demandas, demasiadas demandas y expectativas que la sociedad y el gobierno tiene acerca del docente. Sin embargo, una de las cosas que es verdad es que los docentes y yo como futura docente no vamos a ser Superman, no lo vamos a poder todo. Si hablamos de la omnipotencia, es algo divino, es imposible. No lo podemos todos porque somos personas que siempre vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Yo hablando, ¿no? Posicionándome como futura docente. Entonces, aparecen estas demandas, estas expectativas, se le exige demasiado al docente y sin embargo no lo podemos todo. Entonces se le exige demasiado, pero no se le quiere dar nada para cumplir esto de poderlo todo, porque la realidad es que no les brindan las condiciones adecuadas para realizar el trabajo. Muchas veces se ven docentes reclamando recursos por parte del Estado y no hay respuesta a ello. Eso lo podemos poner como ejemplo. Entonces, bueno, esa mitomanía por un lado. Después está la mitomanía que dice: es una ocupación poco prestigiosa. A ver, lo que hace referencia a esta mitomanía es que hoy la educación no tiene prestigio, no es respetado, no es reconocido socialmente, la docencia tampoco. Entonces como que no se le da importancia básicamente. Pero la realidad es que ni antes ni ahora se lo reconoce con la importancia que tiene el hecho de ser docente, el hecho de llevar a cabo la educación, porque estamos hablando de garantizar el derecho, porque estamos hablando de un derecho, la educación es un derecho, garantizar el derecho de aprender. Entonces debería ser valorada tanto esta
este oficio de ser docente como otras vocaciones, otros oficios. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que no se es docente para ganar prestigio. Porque justamente al ser docente sabemos que estamos brindando educación, estamos brindando enseñanza. No buscamos fama o buena reputación, sino que buscamos garantizar un derecho. Y bueno, después está el grupo de los negativos, las mitomanías negativas, que buscan mostrar lo malo de la docencia y muestran el deber ser y el ser docente. Una de las mitomanías es lo que falta es vocación. Es esta creencia de que los docentes hoy solo trabajan por un sueldo, que no se comprometen con lo que hacen. Se acusa a los docentes de justamente trabajar solo por dinero. Pero entonces, remitiendo a esta mitomanía, si uno lo hiciera por vocación, lo haría gratis. Y eso va en contra de los derechos laborales. Después, la vocación, vamos a seguir con lo que dicen los autores, ¿no? La vocación no es algo innato, ni se elige, sino que es una predisposición, es algo para lo que hemos sido hechos, algo que le da sentido a nuestras vidas. Bueno, la siguiente mitomanía que mencionan los autores es esto de que hay que pagarles por rendimiento. Y acá volvemos al hecho de que el mercado, como mencioné en un principio, el mercado ocupa el lugar del Estado y convierte a la educación en un negocio. Entonces, la convierte en una mercancía que se compra y se vende. Por lo que los docentes vendrían a ser los proveedores, a quienes les pagan por educación, y los alumnos, las familias vendrían a ser los clientes, los usuarios que compran ese servicio, básicamente, compran esa mercancía. Entonces, cuando hablamos de producir aprendizaje, estamos hablando de producir una manteca, estamos hablando de producir un producto. Y ese producto se busca que sea de la mejor calidad. Entonces, los docentes que producen mejores aprendizajes, es decir, que tienen mejores promedios de sus alumnos, deberían ganar más dinero que otros. Estamos hablando de que les pagan por resultado. Entonces, eso es lo que dice esta mitomanía. Pero la realidad es que si pensamos en el aprendizaje de nuestros alumnos, yo siempre posicionándome como futura docente, ¿no? No es una tarea individual porque justamente estamos hablando de un proceso donde el sujeto de la educación es el alumno. Y nosotros como docentes vamos a ser los guías. Vamos a guiar a ese alumno para que logre un aprendizaje. Pero va más allá de nosotros. Nosotros no garantizamos esos resultados. Más allá de que estamos a cargo del aprendizaje, pero no garantizamos los resultados. No son máquinas que aprenden y, siguiendo un poco lo que dicen los autores, hablan acerca de la vocación. Dicen que la vocación no es algo innato, sino que es una predisposición, es algo para lo que hemos sido hechos, algo que le da sentido a nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de vocación, hablamos de una respuesta a un deber ser. Y la realidad es que nadie nace siendo docente, nadie nace para hacerlo, para deber serlo. Entonces, por un lado eso mencionan los autores, después empiezan a mencionar esto de que el docente tiene que tener un compromiso ético y moral. Y no es simplemente estar en un aula enseñando, no es simplemente debo ser docente. Es más allá de eso. Tengo que comprometerme al bienestar y a la felicidad de mis alumnos. Entonces está bueno esto de plantearse ¿por qué elegimos ser docentes? Porque es una elección nuestra. Justamente no es algo para lo que fuimos hechos. Yo posicionándome siempre como futura docente.
Bueno, después está la mitomanía que dice hay que profesionalizar a los docentes. El autor menciona en el texto que en 1990 los organismos internacionales encargados de la educación empezaron a reclamar ciertas políticas de profesionalización de los docentes, porque se creía que no tenían la capacidad ni los conocimientos necesarios para llevar a cabo el trabajo de manera adecuada, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en que un profesional tiene autonomía para decidir qué hacer y cómo resolver los problemas que surjan, que tiene respeto y reconocimiento, que tiene prestigio social, no estamos hablando de los docentes. Realmente no hablamos de profesionalización de los docentes, porque estamos hablando más de proletarización de los docentes, que ahora en la siguiente mitomanía voy a explicar por qué. A ver, la siguiente mitomanía dice, los docentes se están proletarizando. Es esto de que se están volviendo obreros, ¿no? Menos calificados y que cualquiera puede ser docente y dar clases. Pero la realidad es que no. La realidad es que, a ver, si vamos a la realidad, la docencia es un ejercicio mecánico. Por eso hablamos de que se convierten en obreros. Entonces, esta mitomanía tiene algo de verdad. Sin embargo, no es verdad esto de que cualquiera puede dar clase. Porque para algo nos capacitan, para algo se estudia, para algo te preparan. Pero, sin embargo, en este preparar para ser docente, en este capacitar, hablamos de que como docentes les enseñan a seguir ciertos pasos. Entonces, se les dice qué hacer a los docentes, no tienen ni autonomía, no tienen decisión por sí mismos. Entonces, no hablamos de un profesional realmente, porque el profesional tiene autonomía. La realidad es que los docentes no deciden ni qué hacer, ni cómo, simplemente ejecutan políticas y programas definidas por los responsables del sistema educativo. Bueno, voy a seguir con la siguiente mitomanía, que es esta que dice, es un oficio para mujeres. A ver, si nos ponemos a pensar, esta mitomanía tiene algo de realidad. Es un hecho que la mayoría de las docentes, un error ahí, que la mayoría de los docentes son mujeres. Pero en esta mitomanía está queriendo decir que el oficio debe ser exclusivamente para mujeres, porque es algo menos importante. Por esto de que siempre se hizo una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Siempre la mujer con cargos muy pequeños, siempre el hombre con cargos mucho más importantes, como cargos directivos y demás. Pero la realidad es que no existen trabajos predestinados para mujeres y para hombres. Entonces, esta mitomanía es mentira. Bueno, la siguiente mitomanía es la que dice trabajan poco y tienen muchas vocaciones. A ver si habremos escuchado esta frase muchísimas veces. O eso de que cortan papelitos y demás. A ver, los docentes tienen un trabajo interminable y no es para nada fácil porque requiere de mucha paciencia, requiere de mucha creatividad, de mucha improvisación, de mostrar constantemente una disponibilidad corporal. Provoca cansancio físico y psíquico. Entonces, claramente no es un trabajo que nunca termina y requiere mucho esfuerzo, de mucha paciencia y todo lo que mencioné. Bueno, la siguiente mitomanía dice, hay que tomarles examen. Es esto de que es importante clasificar y evaluar el desempeño docente. Porque no se toma a los docentes a todos iguales, sino que hay que premiar a los mejores y castigar a los que no llegan a
a un buen resultado, digamos. Entonces, de alguna forma, a los incapaces, por así decirlo, se los castiga en términos de salario y carrera. Pero la realidad es que lo mejor es una autoevaluación. No es fácil definir una buena enseñanza. Es algo que los docentes, es algo de lo cual los docentes constantemente están reflexionando. ¿Soy buen docente? ¿Mis alumnos aprenden así? ¿Estoy dando una buena enseñanza? Entonces, bueno, va más allá de el hecho de hay que evaluar su desempeño. Porque ¿cómo evaluamos el desempeño docente realmente? Creo que es más que nada reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre nuestras clases, nuestra enseñanza. Pero es muy difícil hacerlo. Bueno, resumiendo un poquito lo que dije, es esto de que no somos máquinas responsables de enseñar. Y los resultados no son nuestra responsabilidad realmente. Porque cada niño va a tener su experiencia. Cada niño va a tener su aprendizaje, si lo tiene o no. Cada niño va a tener su nivel de aprendizaje. Entonces es como hablamos está hablando de docentes como máquinas que enseñan y niños que son producto de los docentes, básicamente. Entonces, es todo. Estamos hablando de una idea muy neoliberal, muy del mercado, ¿no? Bueno, la última de las mitomanías es esto de que la culpa es de los sindicatos. Es esto de que se menciona que los docentes se la pasan haciendo huelgas y que dejan a los niños sin clases y que muchos creen que siempre defienden a los docentes, otros no piensan así, otros piensan que defienden a los docentes pero que no ayuda a la calidad de la educación, no contribuyen a la calidad de la educación. Pero si hablamos de la realidad es que constantemente están defendiendo los intereses laborales de los docentes y buscan la manera de mejorar el sistema educativo y los aprendizajes. Bueno, como conclusión final grupal, como Aileen nos gustaría mencionar, esto de que con las mitomanías se generaliza la idea de docente y que muchas de ellas denigran a los docentes. Por ejemplo, es el caso de la mitomanía que dice hay que profesionalizar a los docentes como si fuera que no somos realmente profesionales de la educación, ¿no? Y que no tenemos la capacidad ni los conocimientos necesarios, que es necesario que nos capacitemos para esto. Y por otro lado nos gustaría mencionar esto de que cuando hablamos de la docencia no hablamos de un deber ser. No nacimos siendo docentes, no es una serie de pasos, no existe un manual que diga cómo ser docente. Mejor dicho, cómo deber ser docente. Entonces, cada docente va a tener sus personalidades, va a tener sus actitudes, va a tener sus decisiones, va a tener sus propias convicciones, va a depender si está comprometido con la docencia, si busca ser productivo, si busca ser creativo. Entonces, no hay que meter a todos los docentes en la misma bolsa porque la docencia no es deber ser de tal o cual manera. Tampoco es los docentes son esto, hacen esto y generalizar. Entonces, cada docente es una persona individual y es como es frente a su oficio. ¿Cómo se ocupa el Estado y sus instituciones hoy? Nos preguntamos por la ocupación del Estado y sus instituciones en función de los agentes y funcionarios estatales que son contemporáneos de la pérdida de poder y de prestigio del Estado en la Argentina. Nos detendremos a pensar qué implica ocupar el Estado cuando éste perdió centralidad, la política está desprestigiada y los partidos políticos debilitados. Para comprender esto, repasaremos algunos acontecimientos de la historia argentina reciente como la dictadura en 1976
1983 y sus procesamientos democráticos durante el alfonsinismo para la recuperación de los derechos, el menemismo como modelo de ocupación del Estado, en clave de management, y la crisis de 2001 como emergencia de una pérdida de centralidad del Estado. Pensar la ocupación del Estado exige detenerse en la escasez de pensamiento estatal y en su en vez la presencia de figuras estatales de pensamiento entre los agentes y funcionarios estatales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agentes y funcionarios estatales? Nos interesa definir este grupo como aquel que ocupa un espacio en las interacciones estatales y tienen por ello algún tipo de implicancia en el planeamiento, ejecución y diseño de una política pública. Si bien hoy hay diferencias de acuerdo al espacio que se ocupa, llamaremos agentes y funcionarios estatales a todos los que ocupan una responsabilidad político-estatal. La crisis de la construcción política actual, Estado, política y partidos. La ocupación de un espacio no es un hecho de la naturaleza, es un proceso que requiere operaciones y procedimientos diversos. Los cambios de época son una condición inevitable de análisis si pretendemos situar la complejidad de nuestros problemas. No se pretende exponer un análisis sociohistórico exhaustivo, sino hacer eje en el problema que nos convoca a partir de tres alteraciones: pérdida de centralidad del Estado y sus instituciones, desprestigio de la política y debilitamiento de las identidades político-partidarias. Pérdida de centralidad del Estado. Es la pérdida de centralidad y esta supone dos elementos, uno cuantitativo y otro cualitativo. Mientras el primero se refiere a una masa de capacidades y recursos, el segundo alude a una operación estatal y composición de recursos que distingue a la operación estatal de otras formas de marcación de un territorio. La dimensión cuantitativa. Si reparamos en ella, estaríamos en una pérdida de potencia del Estado. Existen hoy otras fuerzas cualitativas diversas, que le disputan el poder y que impugnan el carácter representativo que el Estado ostenta respecto a la sociedad pensada como una unidad política. El Estado está en proceso de transformaciones y esta transformación es sinónimo de crisis, porque implica la desarticulación a muy diversa escala de las instituciones del estado de bienestar. A partir de ese proceso se organizan muchos discursos sobre la muerte del Estado. La muerte del Estado. Hay una pérdida en la centralidad y en el volumen de recursos del Estado, pero por otro lado persiste la necesidad de producir efectos de autoridad, legalidad y uniformidad. Hay una tensión entre la declinación de la cantidad y una creciente demanda social respecto de la cualidad de la fuerza estatal. René Laurau fue promotor del movimiento antihospitalario y antipedagógico. Pensó el Fondo de la Subjetividad instituida y bautizó este Fondo Estado. A mediados de los años 70, escribió El Estado Inconsciente, caracterizó una subjetividad antiestatal distinta a la que hoy denominan los paisajes institucionales. En este entonces, el pensamiento antiinstitucional tenía un objetivo: pensar estrategias de intervención para escenarios dominados por la organización y la disciplina institucional. Desprestigio de la política. La pérdida de centralidad del Estado es contemporánea de otra tendencia decisiva a la hora de pensar la ocupación de las instituciones estatales: el desprestigio de la actividad pública. En los últimos años, y por muchas razones, la política dejó de ser considerada socialmente como el instrumento paradigmático de la construcción institucional. Si el Estado y sus instituciones eran el territorio a ocupar como condición de todo proyecto político, la política era el modelo específico de ocupación de este territorio. Hoy ya no lo es. Si nos centramos en las representaciones sociales sobre la política que produjeron dos fenómenos recientes, la dictadura 1976-1983 y la democracia post-1983, la Argentina del llamado proceso de organización nacional experimentó al Estado como un poder sin ley que la doblegaba. Esta representación no se extinguió, incluso cuando fue superada la dictadura. La noción democrática, después de los primeros desencantos, se sentía despojada por las clases políticas por una serie de sucesos: crisis económicas, conflictos de las Fuerzas Armadas, hechos de corrupción, etc., que esta parecía incapaz de resolver. También es posible incluir en la crisis de 2001 su consigna:
que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Debilitamiento de las identidades político-partidarias. La pérdida de centralidad del Estado y el desprestigio de la política acompañan una tercera tendencia, distinta pero articula con ellas: el debilitamiento de las identidades político-partidarias. Si la sociedad no se concibe a sí misma como una unidad política, los partidos políticos ya no son la institución más importante de esta materia. Las identidades políticas conviven con otras formas de subjetividad, más individuales, menos participativas, más fragmentadas, más cercanas al consumo y la dispersión que a la organización y las disciplinas. Cuando nos preguntamos por el debilitamiento de las identidades político-partidarias, también nos preguntamos por el problema de la ocupación estatal, pero la ocupación puede adquirir diferentes formas y contenidos. La historia política de los siglos XIX y XX puede ser pensada como la disputa entre distintas estrategias de ocupación del Estado. Durante la década de 1980 y 1990, el management, es la técnica de dirección de empresas, dejó de ser solamente un procedimiento administrativo necesario y se impulsó a nivel mundial como el modelo de operación política de los estados. Toma al Estado como una empresa. El Estado fue interpelado como una empresa, los ciudadanos como consumidores, clientes y la eficiencia, pero también el ahorro, se convirtieron en las reglas privilegiadas de la ocupación. Cuando el Estado se convirtió en el modelo de funcionamiento social, el cuadro empresarial se transformó en el tipo subjetivo paradigmático capaz de imponer formas de actuar, sentir y pensar. Entonces, cuando las universidades privadas y las escuelas de negocios pretendieron sustituir a los partidos políticos en su función formadora. La universidad privada y las escuelas de negocios producen un saber insuficiente para la ocupación estatal por la formación de los cuadros político-estatales, por su tarea diferencial y el espacio que habitan precisa de una reflexión específica que no se agota en los saberes técnicos y teóricos. Mientras los ciudadanos se alejan de la participación política, el pensamiento estatal pierde su incentivo. Esta institución obliga a los partidos a desburocratizarse y pensar alternativas más cercanas a los ciudadanos. Potencia a los movimientos sociales que poseen una espontaneidad y representatividad de la que carecen los partidos políticos. Sin poder y sin prestigio, la ocupación estatal se convierte en una tarea aún más difícil. La ocupación estatal siempre es un problema político. Es necesario imaginar construcciones estéticas, organizativas y conceptuales que forjen subjetividades capaces de habitar el Estado y sus instituciones. Hola, profe. Yo soy Cintia Alcaraz, del Instituto 24, del profesorado de Inicial. Elegí para trabajar el texto de Mitomanías de la Educación Argentina, así que en el siguiente video voy a estar hablando. El primer mito es: lo que falta es vocación. El texto menciona 3 tensiones. Una, el himnatismo, en donde una vocación no se elige. Dice que se descubre y que tiene que ver con algo para el cual hemos sido hechos, algo que le da razón a nuestras vidas y en donde el dinero pasa a un segundo plano. La segunda tensión está relacionada con el desinterés y la entrega. El trabajo del docente es una misión y es valiosa, pero cuanto más sacrificios existan. Y esto no es un mito muerto, sino que hasta el día de hoy sigue vigente, donde la vocación exige una entrega total, y la distinción que existe entre el ideal y la realidad hace que estemos lejos de satisfacer muchas expectativas que ponen la sociedad en cuanto a este rol, ¿no? Y el último es el compromiso ético y moral con el otro, en donde un buen docente tiene que respetar y interesarse por la felicidad de los alumnos. Otro de los mitos, podríamos decir positivos, es la del docente Superman, en donde el docente es multifacético. No solo debe enseñar, también debe moralizar, educar las emociones, sentimientos, contener,
Como vemos, la exigencia del docente es grandísima y que sea un transmisor de conocimiento, motivador, que ame la infancia, todas estas cuestiones hacen que se lo vea como un héroe que vence todos los obstáculos. Que también debe garantizar vínculos con las familias que muchas veces no se interesan por participar. Y el texto menciona que un verdadero maestro no puede ser una persona banal, sino seria, pero a la vez alegre. Y la sociedad y el Estado exigen, pero son mezquinos a la hora de prever recursos. Y el texto también menciona que somos magos para poder hacer mucho con pocos recursos. Y eso creo que es lo que se ve todos los días a diario en todas las escuelas, jardines, en todas las instituciones del país. Hay que profesionalizar a los docentes, es otro mito que menciona el texto, en donde habla de que los docentes, dice que son en realidad cuasi profesionales, porque carecen de una formación adecuada y se necesitan maestros más competentes. El texto habla de que en 1990 los organismos internacionales que se ocupaban de la educación comenzaron a reclamar políticas de profesionalización de los docentes y esta creencia de que ellos carecen de conocimientos necesarios para realizar su trabajo de forma correcta. Con ellos estaba incorporada la idea de redefinir el papel del Estado, donde solo debía ocuparse el Estado de hacerse cargo de financiar este servicio, pero solo para los más pobres. Y de los demás se ocupaba el sector privado y obviamente esta idea venía con diferencia de salario, ¿no? Según su formación. Por esto, en el menemismo, los gremios lo rechazaron y con el tiempo perdió su carácter inicial y hoy goza de legitimidad. El texto menciona algunas características que presentan todas las profesiones. La primera es el uso de conocimientos complejos. La segunda, que el profesional es autónomo en la medida que decide qué hacer y cómo resolver los problemas. Y la tercera es que suele gozar de un respeto y prestigio social. También menciona que la práctica y la teoría van por un carril separado en la actualidad y que si los docentes se formaran mejor en los institutos de formación docente no necesitarían perfeccionamiento. Sí habría que actualizarse, pero como en cualquier otra profesión. Otro mito es los docentes se están proletarizando, en donde el trabajo docente es cada vez menos calificado, los docentes son meros ejecutores de programas y políticas y que fueron perdiendo autonomía y margen de decisión en su trabajo. En el texto menciona que en 1990 los expertos del Banco Mundial aconsejaban desarrollar materiales de enseñanza, ya que se suponía que los docentes no eran competentes y no se invertía en su formación, pero sí en tecnologías de aprendizaje. Antes de ser un profesional, era usuario de una herramienta, en donde el docente se lo consideraba como un operador y un profesional, en cambio, era capaz de definir un problema mediante un diagnóstico. El carácter fuertemente regulado y centralizado del trabajo docente atentó con su propia autonomía, es lo que dice este mito, y Ricardo Donaire dice que se está proletarizando el trabajo docente, donde el maestro es un ejecutor de políticas y programas cuyos objetivos son definidos por políticos. Otro de los mitos es que la docencia es una ocupación cada vez menos prestigiosa en la sociedad, donde la sociedad dice que respeta poco al docente y apenas se lo reconoce por el trabajo que hace. A veces incluso lo culpan de las crisis que ocurren y desde siempre los maestros lamentan el escaso reconocimiento por parte de la sociedad. Hoy existe una tensión entre los discursos sociales que valoran simbólicamente la función que cumple el docente y los premios y recompensas que asignan a su trabajo. El prestigio también, menciona el texto, que es atacado desde el espacio político ideológico
de la derecha neoliberal que se consideran responsables de la crisis de la educación. Y el texto también menciona esto que es muy interesante, que dice que el prestigio social es relativo, que en una comunidad rural donde el promedio de docentes es escasa, obviamente goza de reconocimiento. También menciona que si se eleva el capital cultural y científico, se va a enriquecer las condiciones de trabajo del docente y que el prestigio se va a dar por añadidura. Otro de los mitos es que la docencia es un oficio puro y exclusivamente para mujeres. Este mito habla de que la escuela es una extensión del hogar y la mujer tiene cualidades naturales para hacerse cargo de la primera educación. Sin embargo, el texto habla de que no sería un mito, sino que es un hecho, porque la mayoría de las docentes son mujeres, pero dice que otra cosa es cuando se lo denomina como un deber ser, que esto quería decir que no es de hombres ejercer este oficio, y en este caso sí sería un mito, porque no existen oficios con género. En el texto hay una encuesta que se hizo en el año 2000, donde dice que la mayoría de las mujeres no se considera jefes de hogar, y esto ocurría en 3 de cada 4 mujeres se identificaban con esta condición, y también habla de 2 situaciones típicas, aquellos donde el salario docente es la principal fuente de ingresos del hogar. Esto sería el 70% de las personas, y en el otro extremo, en donde el salario docente representa como máximo el 30% del ingreso del hogar, y en el medio están aquellos en donde el salario docente representa entre el 31 y el 70% del total de los ingresos. Esta diferencia, como muestran los datos, se relaciona en parte con la condición de género. Otro de los mitos es que los maestros trabajan poco y tienen muchas vacaciones, que son privilegiados, trabajan 4 horas y tienen más días de descanso que el resto de los trabajadores. El texto menciona de que el trabajo docente es personal e intensivo, que requiere un conocimiento especializado y una serie de cualidades como la paciencia, perseverancia, creatividad. Por otro lado, menciona que el trabajo docente, lejos de limitarse a resolver problemas de rutina con abundantes recursos, debe afrontar el constante surgimiento de nuevos desafíos. Y que también muchos trabajan en 2 o más establecimientos. Hay una encuesta realizada en donde dice que el 45% de los docentes de educación básica trabajan en 2 o más instituciones, 57% de docentes secundarios y el otro 18% trabaja en 3 o más establecimientos. Otro de los mitos es que a los docentes hay que pagarles por rendimiento, donde el aprendizaje de los alumnos depende de los docentes, por lo tanto la remuneración debe estar atada al rendimiento o a la productividad de los estudiantes en las pruebas. Y esto tiene que ver con una sociedad de mercado, porque se considera a la educación como una mercancía que se compra y se vende. Para esta visión productivista, el salario docente es el principal costo de la educación, y para determinarlo, nada mejor que pagar a los docentes según el rendimiento. El pago por los resultados se basa en una concepción individualista de la pedagogía, como si fuera el único agente pedagógico que interviene en el proceso. Y sabemos que no es así, que el aprendizaje es el resultado de un esfuerzo colectivo, tanto de los maestros, también involucran los contenidos, las instituciones, el alumno y sus familias. Otro de los mitos es que la culpa lo tienen los sindicatos, que ponen trabas a todos los cambios y se la pasan haciendo huelgas que no tienen en cuenta los perjuicios que causan a los alumnos y a las familias. También se acusa a los docentes de dejar a los chicos sin clases en vez de preguntarse sobre los motivos de la protesta. No significa esto afirmar que los docentes siempre tienen razón, significa que abordar una cuestión obliga a dejar de lado las mitologías antisindicales. El desafío de los sindicatos, en este caso, es preguntarse cuáles son los reclamos que propician y cuáles dificultan la consecución de este objetivo. Otro de los mitos es hay que tomarle examen a los maestros.
hay que clasificar y evaluar el desempeño de los maestros, porque se supone que no son todos iguales, y hay que premiar a los mejores y castigar a los incapaces. Hace bastante tiempo ya se sospecha de la calidad de los docentes y varios países evaluaban sus conocimientos y su desempeño en las aulas. Un ministro de Educación, en la gestión de Menem, sugirió que se aplicaran a los maestros las mismas pruebas que se habían aplicado a los alumnos en 1992. Luego se dieron cuenta de que no era lo correcto y el texto menciona que la tarea del docente se asemeja a una performance y que exige presencia y participación de los otros. La capacidad que distingue a los virtuosos es la capacidad de comunicar, que se tiende a creer también que el producto de ese trabajo es el rendimiento del alumno. Y hay una frase que dice: si pagas maníes, solo atraerás monos como empleados, haciendo referencia con denunciar a la confianza en las supuestas virtudes de las evaluaciones de los docentes, que en realidad terminan en el banquillo de los acusados. Por último, menciona el texto que la autoevaluación de los docentes en el marco de cada institución resulta más realista y eficaz, primero porque favorece la reflexibilidad colectiva, segundo porque estará relacionado con el objetivo y los planes de la institución, y por último, los resultados pueden tener efectos sobre el modo de hacer las cosas en el aula. Y por último, el último mito es que solo las empleadas domésticas y los pobres quieren ser docentes. Las clases medias disuaden a sus hijos de elegir la docencia y menciona que la mayoría de los docentes viene de las clases bajas. El texto menciona que el trabajo docente garantiza estabilidad, en particular en los contextos con alto índice de desocupación y de trabajo precario, y menciona también a un estudio que se hizo en el año 2000, donde el 11,6% de docentes de enseñanza primaria y el 4,2% de secundaria se ubican por debajo de la línea de la pobreza. También hay otra encuesta realizada en el 2010, en donde dice que el 43% de los docentes proviene de hogares con un capital alto y el 68% terminó sus estudios en una escuela pública. Según estos datos, los estudiantes que ingresaban a la docencia venían de hogares de diverso nivel socioeconómico y eran muy representativos el promedio de la población. En Argentina hay 1.200.000 docentes en todos los niveles, un 8% de la población, y a medida que la sociedad es más heterogénea, la ocupación se vuelve cada vez más transversal a las diversos sectores sociales, lo que confirma cuán engañoso es presentarla en términos de homogeneidad de clase. Ese fue el último de los mitos que aparecía en el texto de Mitomanías de la Educación Argentina de Alejandro Grimson y Emilio Tenti Fanfani. Espero que haya sido claro y que se haya comprendido cada uno de ellos.